Allí tenían ustedes una fotografía. Él es el rabino Nir Koren. Estará visitándonos en Colombia. Es un rabino de 34 años, muy joven. Un hombre de familia, como se pueden dar cuenta. Aquí el único que veo que puede igualarlo es Pacho, que está por ahí presente. Su joven esposa y sus 5 hijos. ¿Por qué quise traer esta fotografía? Este rabino, él es el rabino de Ecuador, es el rabino actual de Ecuador, de la nación hermana, es un israelí y nos conocimos ahora en un evento en México. Compartimos, hablamos, escribió un libro, bueno, ha escrito varios libros, escribió uno que es el que vamos a hacer lanzamiento en nuestra comunidad aquí en Colombia, pero quise traer esta fotografía eh, por una razón. La pandemia afectó al mundo entero, afectó físicamente y afectó psicológicamente. La pandemia sacó todos los temores que había en las personas. Ya de hecho yo venía como pastor lidiando con parejitas que tenían un hijo y con una angustia criaban como con un temor de perder a su hijo, de qué clase de mundo le voy a entregar a mi hijo. Y entonces observé ciertas conductas que se traducían ya en patrones de crianza equivocados, por supuesto, de superprotección, sobreprotección, quitándole al niño toda posibilidad de ser niño, de ser feliz. La pandemia hizo que naciesen otros niños durante la pandemia, niños que ya tienen 1 año y medio, casi 2 años, y no habían visto a otros niños, salvo por una pantalla de un computador. Y algunos papás ya tímidamente empezaron a llevar a sus niños a la comunidad y llenos de angustia, cuidando, casi que colocándole un tapete al niño para que no se cayera y no se pegara y no fuese a accidentarse. Y observaba yo esto como una situación a la que debemos nosotros, sin lugar a dudas, eh, tratar, ya que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es en la crianza que afloran todos nuestros temores, todas nuestras heridas, todas nuestras frustraciones, todas nuestras fobias y traumas. Cuando estamos criando a nuestros hijos, parece que nuestro cerebro nos lleva de forma inconsciente a esa etapa de nuestras vidas. Y como haya sido esa etapa, traspolamos nuestros temores a nuestros hijos y entonces no disfrutamos la crianza, sino esto se vuelve como una continua angustia. Y es algo que no debe ser así. Yo quería hacer esta introducción basándome en el libro de Isaías, capítulo 65. Isaías, capítulo 65, el versículo 21 en adelante. Es una promesa que el Señor nos dio hace mucho tiempo a toda la comunidad. Y dice, construirán casas y las habitarán. ¿Cuánto nos vimos nosotros 20 años, 15 años atrás para que la gente comprara su vivienda propia? Llenos de temores, miedos de salir del arriendo a meterse en un proyecto de comprar una vivienda. Y todo esto también debido a la experiencia de vida cuando los padres no tuvieron vivienda propia, vivieron en arriendo y ahora a los hijos, la siguiente generación, le tocó con mucho esfuerzo casarse y no pensaban tener una casa, una vivienda. Y el Eterno dice, construirán casas y las habitarán. Podrán habitar casas, tener casas de su propiedad que sean herencia para sus hijos. Y superado esto, venía entonces la otra gran dificultad, tener hijos. Tener hijos, ¿cómo será eso tan difícil? Porque como la crianza fue tan dramática, tan traumática, y si comía uno, no comían dos, y el papá se iba de la casa y había violencia, entonces el tener hijos se me volvía una angustia y tuve que empezar a ministrar este asunto. Y dice la Biblia, plantarán viñas y comerán de su fruto, ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman, porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol. Mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos. Versículo 23, no trabajarán en vano. Y por favor,
subraye este versículo en su corazón. Ni tendrán hijos para la desgracia. Tanto ellos como su descendencia serán simiente, semilla bendecida de Adonai. Antes que me llamen, yo les responderé, todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Es una promesa para Israel. Y nosotros fuimos injertados en este Israel. Y entonces empecé a ver cómo las primeras parejitas que yo casé en la comunidad, a todos el Señor de manera providencial nos dio parejitas, niño y niña, niño y niña, niña y niño, niño y niña, como una siguiente generación. La gran mayoría de los comunitarios de hace 15, 17 años atrás, tuvimos parejitas. Y muchos de ellos empezaron a ver cómo sus hijos crecían y cómo el Señor proveía para el estudio y cómo el Señor daba la vivienda propia y cómo el Eterno bendecía con becas universitarias en las mejores universidades. Y entonces ahora los hijos se casan, los he podido ya casar y es una gran bendición ver la mano del Señor en nuestras familias. Por favor, papás, no tengan miedo de criar a sus hijos. No tengan temor de que sus hijos socialicen con otros. Mi esposa muy diligentemente ha dado charlas en la emisora, ha traído expertos. En algún momento se quiso mostrar todas las posibilidades de educación y el homeschooling fue una opción que la gente vio, algunos la siguieron y les ha ido muy bien, porque el homeschooling debe ser mezclado con comunidad. O si no, vamos a crear unos niños allá metidos en un televisor, en un computador y no van a interactuar con otros niños. Y entonces es algo que no está bien. Nosotros somos seres sociales, gregarios. Necesitamos de otros. Necesitamos de otros, aun cuando sea para tomar defensas. Y una de las cosas después de la pandemia fue que no, los que tienen un niño o una niña no quieren ir a la congregación porque tengo miedo de que se enferme, de que se golpee, miedo de la muerte. Y esta no es quien no puede vivir una vida en libertad, en bendición, ya está muerto en vida. Debemos vivir con tranquilidad. Y entonces tienen un niño y se pegan unas embolatadas. Dios mío, uno dice, vuélveme a poner la foto del rabino Nir que inspira, y unas embolatadas y el niño se vuelve un pequeño dictador que les dirige y les ordena qué hacer. Y los pobres papás corren porque el niño dijo, y entonces los papás están aterrorizados y están criando unos pequeños dictadorcitos que tienen un mundo a sus pies y sus padres se rinden ante ellos. No, los niños necesitan jugar, correr, pelear, darse cuenta que hay otros seres humanos aparte de ellos. Tienen que interactuar con otros niños, tienen que darse cuenta que hay otro niño que les lleva la contraria o que corre más que él. Tienen que adquirir defensas, por supuesto, y tienen que jugar y jugar en el piso y ser niños, ser felices. No ser unos pequeños monstruos allá guardados en una burbuja en donde ni el sol les pega a estos pobres chinos. Miren, ya debemos salir a la realidad del mundo que nos ha correspondido y vivir una vida como este rabino, vea, los 5 hijos, 34 años, escribe libros, su esposa está allí con él. ¿Qué hace el Eterno? Bendice a los que tienen un corazón dispuesto a obedecer el Prurbu. Estoy feliz de ver a los niños ser niños, de verlos correr por la comunidad, porque se convertirán en nuestros jóvenes, nuestros futuros comunitarios que permitan que esto continúe para la gloria del Señor. No está bien que le dejen sus niños al cuidado de su mamá y de su papá y ustedes se vayan huyendo o no dejen a sus hijos solos con su mujer y usted váyase por allá y no comparta lo que es la crianza ni nada. Ustedes no me lo están preguntando, pero este servidor tiene un trato con su esposa y yo me encargo de hacer los desayunos todos los días, así tenga que salir muy temprano. Yo dejo desayuno hecho para mis hijos todos los días. Mi esposa hace otra parte. Aquí tenemos una señora que nos ayuda y que trabaja con nosotros en el aseo del hogar y viene una vez por semana y el resto nos toca a nosotros y a veces llegamos a la 1 de la mañana o yo llego tarde, pero hay que sacar adelante a nuestros hijos y que nuestros hijos vean papá y mamá y a todos trabajando en la casa, pero no entrando en un terror de que ahora yo no me congrego y todo por televisión y el niño allá cuando lo llevan a la comunidad se siente como un marciano porque hay otros niños. Vea, por favor, sean felices,
disfruten la crianza de sus hijos. Yo voy a traer a este rabino, lo vamos a traer en la comunidad para que nos cuente, entre otras cosas. Escribió un libro sobre el duelo, sobre la muerte, y quiero que le preguntemos sobre cómo es la crianza, cómo es tener 5 hijos y ser rabino y escribir libros y dar conferencias, y que la vida se puede, que el Señor nos permita ver crecer a nuestros hijos, nos dé la paz de saber que no tendremos hijos para desgracia, y simiente bendecida de Adonai son nuestros hijos. Bendiciones a todos. Chao.